que defina qué es el ayuno, pero sí nos señala cómo debemos hacer el ayuno. ¿Sí me explico? No dice qué es el ayuno, pero sí cómo debemos hacer el ayuno. Al respecto, los invito a que me abran sus Biblias en Mateo capítulo 9, verso 14, que es precisamente la pregunta sobre el ayuno, cuando a Jesucristo le hacen la pregunta, ¿qué es el ayuno? Entonces, vamos a ver qué nos responde nuestro Señor Jesucristo la pregunta sobre el ayuno. Entender que debemos evitar el ayuno religioso, ayunar por ayunar o ayunar porque otros lo hacen. Correcto. La Biblia pues habla de varias clases de ayuno. El principal ayuno que hicieron los judíos, que conocemos como el día de expiación, lo hacían una vez al año, ¿sí? Una vez al año lo hacía precisamente para buscar que Dios los perdonara. Se conocía como el día de expiación o Yom Kippur, que se conocía entre los judíos. Al respecto, por favor, me acompañen en Levítico 23, 27. Vamos a mirar las diferentes formas de ayuno conforme a la palabra. Y ahí vamos a sacar algunas conclusiones. Conforme a la palabra, un día de ayuno que tenían los judíos. Levítico capítulo 23, verso 27. Levítico 23, verso 27 dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué es ofrenda encendida a Jehová? Corazón desgarrado, un día de lamentación por los pecados cometidos. Todo el pueblo se reunía y ese un solo día al año hacían el día del ayuno. Se conocía como ese, y ese era el día de ayuno que inclusive practicaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hay muchos versículos en que se habla de que el día del ayuno, que era ese día, un día del año. Vemos que también Juan el Bautista, él vivía en ayuno constante, pero ayuno de las cosas, de los alimentos que a la mayoría de gente le gustaban, y él ayunaba de una forma muy particular, muy peculiar. En Mateo 3:4 nos dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía en un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel. Era lo que él comía, miel silvestre. Ese era una especie, un ayuno especial que tenía Juan el Bautista. Dios no se lo impuso, él mismo decidió hacerlo, ¿sí? Porque Dios nunca impone ayunos. El hombre decide hacerlo, pero Dios va a dar las características cómo se debe hacer el ayuno. Hay un ayuno que se identifica con lo que estaba diciendo mi hermana Marlene, es el ayuno hipócrita. ¿Qué es el ayuno hipócrita? Ese como se le acercó al joven que era rico y se le acerca a Jesús y le dice: yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo. El publicano, sí. Dios nos mandó a ayunar 2 veces a la semana. Era una costumbre que se le impuso. Dios nos mandó a diezmar de todo lo que se tenía. Nada mandó a ayunar a los terratenientes y a los ganaderos. A diezmar a los ganaderos y a los terratenientes. Y él decía que no, que él daba diezmo de todo lo que tenía. O sea, estaba extralimitando lo que Dios le había mandado con respecto a los diezmos a los judíos. Y con respecto al ayuno, Dios no había impuesto ese ayuno. O sea, un ayuno hipócrita, simplemente para mostrarse como muy religioso ante Jesús. Hay otros ayunos que hacían las iglesias. Por favor, me acompañan en Hechos capítulo 13, verso 2. Aquí vemos los discípulos de Jesús que entran en ayuno, precisamente cuando se está configurando la primera iglesia. Hechos capítulo 13, verso 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Y más adelante, el capítulo 14, verso 23 del libro de Hechos, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos aquí el ayuno de algunas iglesias era un ayuno con propósito, un propósito definido, que era para encomendar a algunas personas para el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ayuno con propósito. Siempre un ayuno que se hace, aquí nos está diciendo el Señor que debe ser con propósito, no ayunar por ayunar simplemente. Con un propósito, y el propósito siempre tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Siempre la voluntad de Dios va a ser, usted quiere buscar cuál es la voluntad de Dios en su vida, que predique.
Eso es básicamente. Entonces, si usted ayuda para predicar el Evangelio, perfecto. ¿Cómo tenemos que predicar el Evangelio? Primero, oramos, nos presentamos en oración al Señor y salimos a hacer la obra del Señor, porque tenemos que hacer la obra del Señor, pero de la manera como el Señor la manda. Y la única forma de entender cómo la manda el Señor es pues estudiando la palabra de Dios. El ayuno parcial, algunos hablan de ayuno parcial. Vamos a ver si la Biblia habla de ayuno parcial. Daniel capítulo 1, verso 12, es cuando se habla de muchas doctrinas hablan de que existe el ayuno parcial y se fundamentan en Daniel capítulo 1, verso 12 y se conoce como muy popularmente como el ayuno de Daniel. Vamos a ver qué consiste el ayuno de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 12. Amén. Dice, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tu siervo según veas. Consistió pues en ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Aquí vemos que esto no es ningún ayuno, era una especie de competencia más bien que había, y sobre todo que Daniel no quería sentarse a la mesa del rey y comer los manjares que habían sido ofrecidos a sus dioses. Entonces, este no es ningún ayuno parcial. Entonces, Daniel no comió para no participar de la mesa de los idólatras. Básicamente eso, comía legumbres, porque las legumbres no eran ofrecidas a los dioses, sino solamente las carnes. Y aquí vemos que Daniel se estaba apartando de no comer las comidas que habían sido ofrecidas a los dioses. Pablo ayunó varias veces. Miremos cómo ayunó Pablo. 2 Corintios capítulo 6, verso 5. 2 Corintios. Y aquí con esto vamos a sacar una conclusión. Pablo, el ayuno de Pablo, capítulo 2, Corintios, 2 Corintios capítulo 6, verso 5. Vamos a leerlo desde el verso 3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios y con mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo hacía ayunos, pero con el objetivo de ¿qué? De predicar la palabra de Dios. No importaba si estaba en cárcel, estaba en tumulto, estaba en cualquier lugar, siempre lo hacía con el objetivo de predicar la palabra de Dios. Y más adelante en el capítulo 11, verso 27 de 2 Corintios, ahí mismo, dice, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. O sea, que los ayunos que él practicaba no eran que él se los proponía, sino que no tenía con qué comer, ¿sí? Y simplemente seguía haciendo la obra de Dios. O sea, nosotros tenemos que hacer la obra de Dios así no habíamos comido. Vean, el apóstol Pablo, él no le importaba las circunstancias, él siempre estaba en pos de hacer la obra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve el ayuno? ¿Será que con el ayuno yo doblego la voluntad de Dios? Vemos el caso de David. David cuando tuvo un niño con Betsabé, ese niño enfermó y David entró enseguida en luto, en ayuno, porque para que el Señor sanara a ese niño. Pero ya el profeta Natán le había dicho que ese niño iba a fallecer y él sin embargo empezó a ayunar como tratando de doblegar la voluntad de Dios. Y él se metió en silicio ayunando. Y después le avisaron de que su hijo había muerto. Y los siervos de él tenían miedo de decirle al rey de que su hijo había muerto. Pues si decía, mira, si está así en esa posición, postrado, porque su hijo está enfermo, ¿qué tal cuando le digamos que su hijo murió? Y cuando le dice, mira, tu hijo murió, se levanta, se baña y se pone las mejores ropas y sale. Y dice, pero ¿por qué no entendemos? Si cuando tu hijo estaba enfermo, estabas ayunando y estabas postrado en silicio,
en ceniza, en dolor, y ahora que te decimos que tu hijo está muerto, te cambia y te pone la ropa real. Y dices, sí, mientras estaba enfermo yo ayunaba y estaba en luto y vigilia para decir, el Señor cambiaba su voluntad, pero si ya murió, ¿ya qué puedo hacer? En otras palabras, ya no tengo por qué guardar luto, y el Señor se lo llevó. Ya le está contento ya con el Señor, no tengo por qué guardar luto. Vemos aquí que el ayuno es una forma de luto. Y él estaba en luto porque veía que su hijo va a morir. Pero cuando él se lo llevó al Señor, ya Dios, bueno, se lo llevó al Señor y siguió hacia adelante. O sea, no guardó más, no hizo más ayuno ni nada por eso, por el niño, porque entendió que era la voluntad del Señor llevárselo. Entonces, muchos dicen que el ayuno sirve para echar fuera demonios. Vamos a ver en qué se fundamenta este versículo, ese fundamento bíblico, perdón. Mateo 17, verso 18. Vamos a ver si el ayuno sirve para echar fuera demonios. Mateo capítulo 17, verso 18. Bienvenido, hermano Giancarlos. Mateo 17, verso 18, dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces aquí se saca la conclusión, algunos teólogos han dicho que el género se refiere precisamente a ese género de demonios que no pudieron sacar los discípulos. ¿Será que estaba hablando de eso? Repasemos el verso 20. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe no pudieron echar los demonios. ¿Qué significa poca fe? Incredulidad. ¿Sí? Entonces, por su poca fe no pudieron echar fuera el demonio, o sea, por su incredulidad. Entonces dice, este género, o sea, la incredulidad, no sale sino con oración y ayuno. ¿Cómo sale la incredulidad de una persona? Usted quiere que una persona sea libre de demonios, usted tiene que orar por esa persona y predicarle. Y ese es el ayuno que usted está haciendo ahí. El ayuno es ora por esa persona y le predica, y esa persona va a expulsar a los demonios cuando empieza a obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, someteos a mí, Satanás huye de la persona. Entonces, tenemos potestad de echar fuera demonios, pero los demonios que están en cada una de las personas, ella misma puede echarlo cuando se somete a la palabra de Dios. Mas no nos ha dado facultad para echar demonios fuera de otra persona. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, se ven muchas liberaciones. Dios sigue haciendo liberaciones, Dios sigue haciendo sanaciones. Pero en la medida que nosotros prediquemos la palabra de Dios, vamos a ver las maravillas del Señor. Las maravillas del Señor se ven en la predicación de la palabra de Dios. Se ven liberaciones, porque como dice la palabra de Dios, cuando el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo los va a libertar el Hijo? Cuando nosotros le predicamos la palabra de Dios a las personas, para que conozcan a Cristo conforme a las Escrituras y salgan de su ignorancia bíblica y salgan de las tradiciones, de las falsas tradiciones de cómo creen en Cristo. Que creen en un Cristo crucificado allá que está en una pared ahí todo lánguido, más digno de lástima que nosotros. No, Él estuvo ahí, pero ya no está ahí. Ahora está a la diestra de Dios Padre. Y ese es el que tenemos que presentar siempre nosotros. Ahora, entonces vemos que el ayuno no es para echar fuera demonios. Aquí cuando habla del género, el ayuno sirve para que nosotros prediquemos la palabra de Dios y saquemos a las personas de la incredulidad, y esa fe pueda restablecerse y que ellas mismas puedan echar fuera el demonio con la obediencia a la palabra de Dios. Ahora, Dios no manda ayunar a nadie. Regula la forma de hacer el ayuno, que es diferente. Nosotros tampoco ayunamos para buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la encontramos estudiando la palabra, la encontramos estudiando su palabra. Hay la Biblia señala muchas clases de ayuno, pero, o sea, el hombre se ha inventado muchas clases de ayuno. Veíamos ahorita el ayuno de usar el celular, el ayuno de tecnología, como decía nuestra hermana. Y el hombre se inventa muchas clases de ayuno. Pero el único ayuno que Dios escogió, el verdadero ayuno,
Lo encontramos precisamente en Isaías 58, verso 6, que estaba ahorita hablando también nuestro hermano David, que hizo una introducción a eso. Isaías 58, verso 6. Porque el hombre tiene muchas formas de ayunar, pero el ayuno que Dios quiere no es ese. Vamos a ver cuál es el ayuno que Dios quiere. Y si uno quiere ayunar de celular, de tecnología, de televisión, de cosas que le satisface la carne, hágalo, eso está bien, perfecto. Pero reemplácelo con estudio de palabra, con oración. ¿Amén? Pero el ayuno que realmente el Señor quiere, vamos a ver cuál es. Isaías 58, verso 6. Amén. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación, y se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces, el ayuno que Dios quiere en nosotros, el ayuno grato del Señor, es el cumplimiento de los deberes morales hacia nuestro prójimo. ¿Y cuáles son los deberes morales hacia nuestro prójimo? Básicamente son tres. Sabemos que la ley de Dios, la voluntad de Dios, pues el reino de Dios no es pan, no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Entonces, pero lo más importante es el cumplimiento de la ley. Pero ¿cuál es el objetivo de la ley de Dios? Vamos a ver qué dice Mateo 23, 23. ¿Cuál es lo más importante de la ley? Y vamos a entender cuál es el ayuno que Dios quiere. Y todo con la palabra de Dios. Y todas las definiciones que ustedes dieron están correctas, está bien. Y que lo hagan perfecto, está perfecto. Pero el ayuno que Dios quiere es este. Mateo 23, 23. Dice, aquí está hablando a los escribas y fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo. Cambiemos la menta y el eneldo, el diezmar precisamente por lo que estamos hablando, por ayunar. Y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Aquí vamos a ver qué es lo más importante de la ley, además del diezmar y el de ayunar. Lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer de aquello. Lo que Dios quiere es que busquemos el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. ¿En qué consiste esa justicia, misericordia y la fe? Justicia en perdonar a nuestros hermanos para que podamos ser perdonados. Esa es una obra de justicia. Si usted no perdona, no va a ser perdonado. Tenemos que perdonar a todas las personas, no importa lo que nos hayan hecho. Si Dios nos perdonó cuando matamos, porque también nosotros estábamos ahí, cuando matamos a su hijo, lo más preciado de él. Esteban también lo estaban apedreando y decía, Padre, no, Señor, no tengas en cuenta este pecado, no les tengas en cuenta este pecado. O sea, lo perdonó en todo momento. Si nosotros no perdonamos, no nos van a perdonar a nosotros. O sea, obra de justicia, perdonar en todo momento. Ese es el mayor ayuno que nosotros podemos hacer, perdonar. Más que dejar de comer, más que cualquier cosa. Otra forma de la misma característica del ayuno, el que Dios quiere, tener misericordia, o sea, siempre hacer el bien. No importa si nos hacen mal, siempre tenemos que hacer el bien. Y ese es el objetivo de la ley. Todo el objetivo de la ley se define en hacer obras de justicia, hacer obras de misericordia y obras de fe. ¿Qué es obra de fe? Fe es ver las cosas que no son como si fueran. Fe es ver la mano de Dios en todo lo que nos sucede a nosotros. En todo lo que está a nuestro alrededor, ver siempre la mano de Dios. El verdadero Hijo de Dios ve la mano de Dios en todo lo que nos suceda. Ve la mano de Dios en los presidentes, en los jefes que tenemos, en todas las personas que están a nuestro alrededor. Ve siempre la mano de Dios. Nunca le eche la culpa al diablo. Que hay gente que está acostumbrada. Es que el diablo, es que Satanás.
Yo digo, ay hermano, tengo que orar mucho por ese hermano. Yo cuando lo oigo hablando del diablo, es que el diablo me tiene. No es el diablo, es el mismo Dios que te está probando. Vea, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, Satanás no tiene nada que hacer con nosotros. Él dice la palabra de Dios que él huye. Ahora, si usted está en pecado, pues, ahí sí, nada que ver. Entonces, lo importante es que nos sometamos a la palabra de Dios y vamos a ver siempre la mano de Dios en todo lo que nos suceda. Entonces, cuando nosotros hacemos obra de justicia, de misericordia y de fe, es porque estamos haciendo el ayuno que Dios quiere que practiquemos. Obras de justicia, de misericordia y de fe. Y la fe es ver a Dios en todo lo que nos suceda, así sean las cosas malas. Bueno, que nosotros llamamos malas, pero que todas tienen un propósito. Acuérdense que Romanos 8:28 nos dice que todas las cosas que nos suceden a los que creemos en la palabra de Dios es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien. Y nuestro bien es nuestra salvación, siempre es para nuestra salvación. Como hemos dicho muchas veces, ¿de qué nos sirve a nosotros que consigamos empleo y que tengamos un buen empleo o que nos salve una enfermedad y nuestra alma se pierda? Lo que el Señor quiere es que nos salvemos, porque nos ama tanto que no quiere que nadie se pierda. Él no quería ni que Judas se perdiera, pero era decisión de Judas seguir en el pecado en que estaba, porque Judas era ladrón, sustraía de las ofrendas para otras cosas que no estaban destinadas a las ofrendas. Entonces, como él se robaba las ofrendas, quería decir que tenía ese germen del pecado encima, y eso sí nos corresponde a nosotros dominar nuestro corazón. El Señor nos da la herramienta, el Señor no nos va a cambiar a nosotros. Nosotros somos los que cambiamos obedeciendo la palabra de Dios. Él nos da la fortaleza, pero la decisión es nuestra. Porque Él quiere que lo sigamos por amor, no por miedo ni por nada por eso. Entonces también dice la palabra de Dios que tenemos que compartir tu pan con el hambriento. Fíjense lo que dice, comparte tu pan con el hambriento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo deje de comer para darle la comida a otra persona? No, está diciendo eso. ¿Cuál es el alimento del cristiano? Entonces, que compartas ese alimento que tú sabes, que tú tienes, que te estás alimentando, que estás escuchando, que estás estudiando. Predica la palabra de Dios. Y si puedes también ayudar a tu hermano económicamente, pues ayúdalo. Pero lo más importante es que compartas tu alimento. Mi alimento es esto, ¿sí? Pero está diciendo que predique. Otra forma de ayunar. Predica la palabra de Dios. Hay muchas personas que tienen hambre espiritual más que la hambre física. Entonces dice, no es que compartas tu pan, y el pan del cristiano es la palabra de Dios. Amén o amén. Dice, y a los pobres errantes albergues en tu casa, en casa. ¿Qué es albergue en tu casa? ¿Cuál es la casa nuestra? Aquí, nuestro corazón, donde albergamos el Espíritu Santo. Cuando estemos orando, no oremos solamente por nosotros, oremos también por nuestros hermanos. Todo tiene un significado espiritual. No es que llenes tu casa de una cantidad de gente, no. Que albergues en tu casa, o sea, que ores también por las otras personas. Le pidas a Dios por las otras personas, no solamente pidas por tus cosas, pide también por las cosas de las otras personas. Que albergues en tu casa, lo cubras con tus oraciones a todas las personas. Dice, que cuando veas el desnudo lo cubras. ¿Cuál es el desnudo? Personas que están en pecado. Lo cubras con la palabra de Dios, le prediques la palabra de Dios para que esa persona deje de hacer lo que está haciendo y quede cubierto con la palabra. Porque cuando la Biblia habla de desnudo, no se refiere a desnudo físicamente, se refiere a desnudo espiritualmente. Acuérdense el caso de Adán. Cuando Adán pecó, fue que se dio cuenta que estaba desnudo. Y cuando Dios le pregunte, ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Comiste del fruto que te dije que no podías comer? Se había desobedecido a la palabra de Dios. Amén. Entonces vemos aquí el significado espiritual de todo este contexto de Isaías. Dice, y no te escondas de tu hermano. Aquí está hablando obviamente de las necesidades que tienen nuestros hermanos. ¿Y cuál es la necesidad más grande que tienen los hermanos? Orar por ellos, no te escondas de ellos, ora por tus hermanos en todo momento. Entonces cuando viene y dice, entonces nacerá tu luz con el alba y tu salvación y se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En otras palabras, donde tú te metas te va a seguir la gloria de Dios. Las bendiciones de Dios irán detrás de ti. Las bendiciones económicas, materiales, espirituales irán detrás de ti porque eres obediente a la palabra de Dios. No hay lugar en donde tú te metas que las bendiciones de Dios no te sigan. Hay muchos testimonios de personas que son muy cristianos, muy metidas en la palabra de Dios, que llegan al almacén y no se explican que el almacén está vacío. Cuando ellos llegan, el almacén se llena. La gracia del Señor está con esa persona.
Llega a una parte y pide una cosa imposible y se la acepta enseguida. No, sí, cómo no. Dice, ve, esta persona ni me conoce y me hace este favor enseguida. La gracia del Señor está con esa persona. De la gloria, dice eso. La gloria de Jehová será tu retaguardia. La gracia de Dios. Cuando practicamos la obra de justicia, de misericordia y de fe. Cuando predicamos la palabra de Dios. Y predicar la palabra de Dios no solamente tiene un micrófono. Tantas personas que necesitan que le prediquen la palabra de Dios. En el bus, en el carro, en la esquina, en la tienda, en cualquier lado, en el trabajo, en el colegio, en la universidad. En todos los sitios podemos predicar la palabra de Dios. Y es lo que el Señor quiere al final. Que le demos alimento, compartamos ese alimento. No solamente estemos sentados y escuche palabras y estamos robustos espiritualmente y no llevamos alimento a otras personas que lo necesitan. Todos aquí tenemos palabra para dar. Todos. No hay nadie que haya escuchado palabra de Dios y no tenga para dar. Láncele nada más, aunque sea un versículo. El Señor hará lo que tiene que hacer en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Amén. Entonces, el verdadero ayuno, ¿qué es? Esa motivación que usted tiene para hacer la obra de Dios. Ese es el verdadero ayuno que Dios quiere. Que usted se motive a hacer la obra de Dios. Privarse de nuestro gusto. ¿Cuál es el gusto verdadero de un cristiano? El verdadero gusto de un cristiano es estar leyendo palabra de Dios, estando orando, estarse congregando, sacrificar ese gusto un momento por ir a predicar la palabra de Dios. Sacrificar el alimento del cristiano, o sea, ese alimento, porque los cristianos se alimentan 3 veces, lectura de palabra, con oración y con congregación. Sacrificar ese alimento un momento para seguir a predicar la palabra a otras personas. Ese es el verdadero ayuno. Ahora, el ayuno me ayuda a acercarme a Dios. Nosotros ayunamos, claro, porque usted está haciendo la obra de Dios, usted se acerca más a Dios. Dios se alegra constantemente cuando ve, ese es mi hijo que está predicando de la palabra a otra persona para que más personas se conviertan. Pero hay algo que tenemos en contra, las obras de la carne. Las obras de la carne van contra las obras del Espíritu. El Espíritu quiere alabar, el Espíritu quiere predicar, el Espíritu quiere confiar en Dios, el Espíritu quiere predicar, pero la carne no, yo para qué voy a predicar, esa persona no cree, esa persona no me va a escuchar. Entonces tenemos una lucha ahí constante con la carne. La carne es nuestra propia manera de pensar, el yo creo, a mí me parece, esta persona no se va a convertir. Entonces el ayuno nos ayuda a someter los deseos de la carne para hacer los deseos del Espíritu. Entonces tenemos que siempre buscar la forma de cómo ayudar para hacer la obra de Dios, predicando la palabra de Dios. Por favor, me acompañen en Mateo 6:16. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo habla sobre el ayuno y nos dice cómo debemos ayunar. No nos define el ayuno, porque ya el ayuno está definido en Isaías, como qué era el ayuno, qué es el ayuno que Dios quiere. Ahora nos va a decir cómo debemos ayunar. Mateo 6:16. Dice, cuando ayunes, cada uno tiene un concepto de ayuno, ¿verdad? Aquí hay muchos conceptos, dejando de comer, predicando, dejando de pecar, dejando de hacer las obras de las tinieblas, compartiendo mi alimento, perdonando, buscando más de Dios. Dice, cuando ayunes, no seas austero. O sea, cuando predicas a una persona, no, hombre, ya está bueno, ya me lo que le tiré esto, ya está, ya para qué más. No seas austero, como los hipócritas. Entonces, después sale la persona, ya yo le prediqué a 5 personas o a 2 personas, dándose vanagloria. No. Dice, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro, o sea, se dan golpes de pecho porque estaban haciendo la obra del Señor. Para mostrar a los hombres que ayunan, que practicaron, que hicieron las obras de justicia, de misericordia y de fe. Dice, de cierto digo que ya tienen su recompensa. En otras palabras, evitemos la vanagloria cuando estemos haciendo la obra de Dios. Ay de mí, decía el apóstol Pablo, si no predico. Si hago la obra de Dios no tengo de qué gloriarme, y ay de mí si no lo hago. Sigue diciendo el verso 17. Pero tú cuando ayunes, en otras palabras, cuando hagas la obra de Dios, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, o sea, que haces la obra de Dios, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. En otras palabras, si decides hacer la obra de Dios, no demuestres que estás haciendo la obra de Dios, simplemente hazla.
No toques campana, es que yo le prediqué a fulano, es que yo hice esto, yo repartí tratado, es que yo. No, eso es para Dios. Amén o amén. Hazlo para Dios, y si es para Dios, ¿por qué se tienen que tirar a la demás gente? Si te vieron ya es otra cosa, o que otro le diga, yo vi a fulanito, ya. No podemos hacer nada con lo que la persona diga, pero sí podemos controlarnos nosotros. Entonces tenemos que ser normales en nuestra apariencia, que yo soy un predicador, es que yo soy evangelista, es que yo soy. No, el único yo soy es Jesucristo. Entonces, definiendo ya para resumir, el ayuno es una forma de agradar a Dios cuando hacemos obras de justicia, de misericordia y de fe. ¿Sí? Como dice la palabra de Dios. Hacer obras de justicia y de misericordia de Dios. Obras de justicia y de misericordia y de fe. Sí. Entonces, pero nosotros, el ayuno también se define como una forma de luto. Si como usted está ayunando es una forma de luto. Pero ¿por qué luto cuando estamos predicando la palabra de Dios? Porque nos da dolor de que las almas se pierdan. Vea, ¿cómo se reconoce que una persona es salva? Cuando quiere que las otras personas también sean salvas. Le da dolor que ver personas que no conocen de la palabra, que se están yendo al infierno. Porque el que no conoce la palabra está condenado a irse al infierno. Todos los que nosotros nacemos estamos condenados a irnos al infierno. Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va solita. Entonces, ese ayuno lo hacemos para que esos muertos resuciten. ¿Y el ayuno cómo lo hacemos? Haciendo la obra de Dios, haciendo obra de misericordia, de justicia y de fe, predicando la palabra de Dios. No imite a nadie, haga lo que el Señor le ponga en su corazón. Es que fulanito hace esto, no, ese fulanito, usted haga lo que el Señor pone en su corazón. Como lo haga usted, así está bien. Siempre y cuando esté haciendo lo que el Señor le manda a hacer, que es predicar la palabra. No imita a nadie, no debemos imitar a nadie. Y si vamos a imitar a alguien, imitemos a Cristo. El apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, que tenemos que imitar a Cristo. Jamás nadie. Entonces, ese ayuno es un luto, no de ropa, sino de acción, para que las personas sean salvas. El luto, ese dolor, lo manifestamos predicando. El luto, las personas que son religiosas lo manifiestan con ropa de negro, tantos de negro, con la cara lánguida. El luto nuestro, el dolor lo manifestamos predicando la palabra para que las personas se salven. Amén o amén. Entonces esa es la forma como nosotros manifestamos ese dolor. Entre más dolor sintamos nosotros por las almas que se pierden, más motivación tenemos para predicarlo. Para que resuciten esos muertos espirituales. Así como Cristo resucitó, nosotros a través de la predicación de la palabra de Dios podemos hacer que esa persona resucite, porque el que lo resucite es Cristo a través de la obediencia a la palabra. Entonces, nuestra fe carece de sinceridad si no alcanzamos a otras personas con la palabra. La fe sincera se demuestra en la obediencia a ella, que es predicando. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, y es lo que el Señor quiere en todo momento. Entonces, ¿qué es el ayuno? Un periodo de luto por las almas que se pierden, un periodo de sentimiento por esas almas que no conocen a Dios, o que lo conocen pero no practican lo que dice la palabra, porque hay muchas personas que conocen la palabra, hasta más que uno, y a veces es hasta difícil predicar a alguien que conoce la palabra, porque ¿qué le digo yo si toda la palabra la conoce? La diferencia es que no la aplica. Ore. Hay que orar por esas personas. Hace poco me tocó una persona que fue pastor y ahora está apartado de la palabra de Dios. Y predicarle a una persona así que conoce toda la palabra es difícil. Entonces tenemos que orar por ella. Me toca orar bastante. Entonces ese ayuno lo hacemos para que las personas se conviertan. Porque el objetivo ese tiene que ser siempre, cuando nosotros oramos por alguien, es para que la persona se convierta. Muchas personas están orando y dicen que, oye, el Señor no, como que no me escucha, el Señor no me escucha tanto que le pido por esto y esto otro. ¿Y qué nos dice Santiago 4:4? Dice, pedid y no recibid, porque pedid mal, pedid para vuestro deleite. Entonces, ¿qué tenemos que pedir nosotros en oración? Que las almas se conviertan, que Dios rompa esos corazones de piedra y los transforme en corazones de carne,
Y el Señor se encarga de lo demás de nosotros. Las añadiduras que nosotros necesitamos, el Señor sabe que necesitamos necesidades. Si el Señor alimenta las aves del campo, los lirios, ahora no va a estar pendiente de nosotros que estamos haciendo. El luto, las personas que son religiosas lo manifiestan con ropa de negro, tanto de negro, con la cara lánguida. El luto nuestro, el dolor lo manifestamos predicando la palabra para que las personas se salven. Amén o amén. Entonces esa es la forma como nosotros manifestamos ese dolor. Entre más dolor sintamos nosotros por las almas que se pierden, más motivación tenemos para predicarlo. Para que resuciten esos muertos espirituales. Así como Cristo resucitó, nosotros a través de la predicación de la palabra de Dios podemos hacer que esa persona resucite, porque el que lo resucite es Cristo a través de la obediencia a la palabra. Entonces, nuestra fe carece de sinceridad si no alcanzamos a otras personas con la palabra. La fe sincera se demuestra en la obediencia a ella, que es predicando. Tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, y es lo que el Señor quiere en todo momento. Entonces, ¿qué es el ayuno? Un periodo de luto por las almas que se pierden, un periodo de sentimiento por esas almas que no conocen a Dios, o que lo conocen pero no practican lo que dice la palabra, porque hay muchas personas que conocen la palabra, hasta más que uno, y a veces hasta difícil predicar a alguien que conoce la palabra, porque ¿qué le digo yo si toda la palabra la conoce? La diferencia es que no la aplica. Ore. Hay que orar por esas personas. Hace poco me tocó una persona que fue pastor y ahora está apartado de la palabra de Dios. Y predicarle a una persona así que conoce toda la palabra es difícil. Entonces tenemos que orar por ella. Me toca orar bastante. Entonces ese ayuno lo hacemos para que las personas se conviertan. Porque el objetivo ese tiene que ser siempre, cuando nosotros oramos por alguien, es para que la persona se convierta. Muchas personas están orando y dicen que, oye, el Señor no, como que no me escucha, el Señor no me escucha tanto que le pido por esto y esto otro. ¿Y qué nos dice Santiago 4:4? Dice, pedid y no recibid, porque pedid mal, pedid para vuestro deleite. Entonces, ¿qué tenemos que pedir nosotros en oración? Que las almas se conviertan, que Dios rompa esos corazones de piedra y los transforme en corazones de carne. Y el Señor se encarga de lo demás de nosotros. Las añadiduras que nosotros necesitamos, el Señor sabe que necesitamos necesidades. Si el Señor alimenta las aves del campo, los lirios, ahora no va a estar pendiente de nosotros que estamos haciendo lo mismo.